buenos hola. días, te escuchamos. Hola, qué gusto. El saludo cordial con ustedes, compañeros en estudios. Desearles una bendecida semana, que sus labores cotidianas sean de mucho optimismo en esta semana que empezamos ya sin feriado. A propósito que los productores y por allí, Marlon, Andrés, siempre andan en búsqueda del calendario para verificar los feriados, pero ya no hay en este mes al menos, ya se trasladan para el siguiente mes, obviamente con las festividades de la ciudad de Guayaquil. Nosotros nos encontramos en las dependencias del gobierno zonal, justamente en donde se desarrollan algunas actividades y por ende algunos parámetros de comunicación con lo que refiere al Ministerio de Educación y la zona 5, obviamente la zona 8, la zona 8 es la en que nos encontramos y obviamente se dan algunos parámetros en cuanto a la seguridad de establecimientos educativos en lo que refiere al Cantón Durán, también por supuesto a la ciudad de Guayaquil, y para ello vamos a hablar con la subsecretaria de Educación, Daniela Febres Cordero, quien tenemos el gusto de entrevistarla nuevamente, para conocer cuáles han sido los parámetros en el Cantón Durán, tanto en Finca La Delia, sectores como el Recreo, donde ustedes han llegado para hacer levantamiento de información, sobre todo con el tema delincuencial, el tema de extorsiones y vacunas que llegan hasta ese sector. Bienvenida a Élite Noticias. No, muchísimas gracias, Eduardo. Un saludo a todos quienes están en cabina y bueno, pues a todos quienes nos escuchan por Radio Élite. Efectivamente, Eduardo, como tú lo indicas, el Ministerio de Educación, junto a varias carteras de Estado, a través de nuestro programa Comunidades Educativas Seguras y Protectoras, estamos activadísimos, en este caso, en el Cantón Durán. Y este programa es interesante porque este programa justamente lo que busca es digamos que cambiar de esta comunidad insegura por diferentes razones a una comunidad segura. Pero ¿cómo se lo hace? Porque realmente uno pensaría que el trabajo es simplemente que la policía esté fuera de nuestras instituciones educativas y con ese problema está solucionado. Pero realmente es integral y debe ser integral. Y en ese sentido el Ministerio de Educación, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Deportes, y así puedo nombrar un sinnúmero de carteras de estados, articulamos esfuerzos ¿para qué? Por ejemplo, en el eje preventivo. Nosotros como Ministerio de Educación semana a semana tenemos actividades preventivas con toda la comunidad educativa. Por ejemplo, la prevención de violencia entre jóvenes. ¿Por qué los jóvenes pasa lo que está pasando? ¿Qué tenemos que hacer para que los jóvenes, digamos que disminuya esa violencia que hay entre ellos? Por otro lado, la corresponsabilidad con los padres de familia. También trabajar con ellos temas preventivos. ¿Qué está pasando fuera de la institución educativa? ¿Qué está pasando en las casas de estos chicos y estas chicas? Tenemos que trabajar con ellos para que se vuelvan corresponsables, no solo de la educación, sino también de este tipo de violencias que está sucediendo, ¿no? Por otro lado, nuestros profesores, trabajamos, por ejemplo, con la Policía Nacional, trabaja otros ejes preventivos un poco más técnicos con la comunidad educativa a través de la policía comunitaria. Y asimismo trabajamos, por ejemplo, otro eje que es de protección integral, que ahí entra justamente la parte de infraestructura, por ejemplo. En todos los recorridos que hacemos en el Cantón Durán, evidentemente, pues tenemos que ver, por ejemplo, si hay una cámara ECO 911, si tenemos luminarias en el alrededor de nuestras instituciones educativas que tal vez está fallando. En fin, vamos solucionando. Todas las semanas estamos con actividades, todas las semanas personalmente, yo como subsecretaria de Educación estoy yendo a los rincones. La semana pasada estuvimos en 4 instituciones educativas, luego estuvimos también en Finca La Delia, haciendo también un recorrido de mantenimientos que estamos haciendo correctivos en algunas instituciones educativas, y así sigue. El trabajo realmente en educación, como siempre decimos, no para. Estimada Daniela, ¿han podido establecer ustedes contacto con los padres de familia? ¿Se han podido personar de ellos? ¿De cuál es la situación? Porque una cosa es, acompañar a su menor hacia el establecimiento educativo, luego tener ellos que abandonar, dirigirse a su domicilio y dejarlos allí sabiendo que en cualquier momento también se puede derivar alguna situación compleja. ¿Cómo ha sido el trato con ellos, con los padres de familia? Sí, lo que justamente mantenemos no solo son estas reuniones un poco para charlas preventivas, ¿no? Donde justamente nos acercamos a los padres, sino también es un momento para escucharlos a ellos. Siempre tenemos que pensar que las estrategias que se tienen que realizar tienen que ser pensadas desde el territorio. Yo puedo estar aquí en la oficina y yo puedo tener ideas fantásticas,
políticas, pero realmente eso no necesariamente se aplica en la realidad. Es por eso que nos acercamos a la comunidad. Entonces, cuando estamos con los padres de familia, nos comentan, sí, efectivamente, dentro de nuestras instituciones educativas tenemos pues todas las prevenciones, pero luego, ¿qué pasa cuando están yéndose a comprar el pan o están en camino de regreso a su casa? Y ahí es importante entender esa problemática. Y yo creo que estamos muy en consonancia con esa legítima duda o temor. Y es ahí, por ejemplo, que nos articulamos mucho con la Policía Nacional, de saber qué parte es más segura que otra, por ejemplo, a los alrededores. Tal vez hay ventas de licores, tal vez hay tiendas o hay casas abandonadas que están haciendo uso para otro tipo de cosas. Entonces ahí, por ejemplo, la policía es parte del proceso también. Tuvimos hace poco esto que se le denomina unas caminatas participativas. Caminamos con la comunidad educativa, con los vecinos, con los padres, docentes, con todos los que se querían unir, a caminar justamente por todos los alrededores de estos lugares donde técnicamente hablando son estos puntos rojos, como denomina la Policía Nacional. Y caminamos junto a la comunidad y ellos nos iban diciendo, es que aquí, esta zona de aquí pasa esto de acá. En esta zona de acá no nos sirve la luz. Ha habido cooperación. Totalmente cooperación. ¿Y qué es lo interesante de esa caminata participativa? Que estamos todas las carteras de Estado. Entonces, en ese momento, si no hay una luminaria ahí, CENEL está en ese momento. A ver, CENEL, actívese, arréglelo para solucionar el problema. Evidentemente hay soluciones inmediatas, hay soluciones que pueden ser pues a corto plazo, otras medianas, otras a largo, pero lo importante es por lo menos tener identificado ya las problemáticas que tenemos en ese territorio. Quizás han tenido acercamiento con la Unidad Nacional de Educadores, eso porque ellos solicitan a través de redes sociales, a través de comunicados de prensa, sobre todo que hay sectores vulnerables que aún no han sido visitados por parte del Ministerio de Educación. Bueno, o sea, como digo, esto es constante y es de manera progresiva. Aquí en la zona 8 tenemos 1.567 instituciones educativas y poco a poco vamos tratando, por lo menos personalmente hablando, conociéndolas todas. Entonces, nosotros tenemos un diálogo abierto, esta subsecretaría y este Ministerio de Educación es de puertas abiertas para cualquier idea que realmente sume y que justamente busque un solo objetivo, que es justamente a garantizar esa educación de calidad para todos nuestros niños, niñas y adolescentes. Bien, agradecerle, estimados compañeros en estudios, nosotros aquí informando esta noticia que era importante mencionarla a través de nuestro medio de comunicación, sobre todo con el propósito que se busca implementar escuelas seguras en sectores conflictivos como Durán, El Recreo y obviamente también sectores aledaños a la ciudad de Guayaquil que están sufriendo por índices delictivos. Voy a pasar a estudios, no sé si tengan alguna inquietud adicional sobre este tema. Boris, lo escucho. Muy buen día, Eduardo. Solamente una pregunta que tal vez pasa de la lógica, pero no sé si se pueda realizar. Si estamos en un estado de emergencia, estamos en guerra, estamos en un estado donde deberíamos tomar decisiones radicales, ¿por qué no hacemos destacamentos militares al lado de las escuelas que están alejadas? ¿O ponemos estos controles o operativos al lado de las escuelas y colegios más alejados o en las parroquias o en los sectores de mayor peligrosidad? ¿Por qué no ponemos las escuelas dentro de los destacamentos militares o policiales? Bien, Boris nos traslada una inquietud sobre todo por qué no implementar o hacer alguna tarea de choque con militares que puedan estar cerca de unidades educativas que han sido vulneradas por bandas delincuenciales. Bueno, de hecho, la semana pasada, efectivamente, los militares, hubo un despliegue militar en ciertas instituciones educativas de Durán particularmente. Y eso justamente es parte de esta articulación, no solo de militares, sino también de la Policía Nacional. Por eso, por ejemplo, en Durán, de las 60 instituciones educativas fiscales que existen, 13 son las priorizadas, porque están en estos puntos un poco más vulnerables que otras. Y justamente, pues, acogiendo lo que Boris justamente sugería, ahí está la presencia de la policía de manera un poco más permanente. Muchas veces hay también policías vestidos de civiles a los alrededores. O sea, son otras estrategias que evidentemente eso ya corresponde a la Policía Nacional. Ministerio de Educación trabajamos ese eje preventivo, de educación pedagógico, pero de la mano con la Policía Nacional, porque al final de todos lo que siempre decimos es que la educación es de todos.
Entonces, efectivamente, la policía, en su momento, como digo, la semana pasada, un despliegue militar, pero se va identificando este tipo de vulnerabilidades y evidentemente pues lo vamos corrigiendo. Eduardo. Muy bien, sí. Sobre todo, yo sé que no tenemos dinero, todos los sectores están sin dinero, pero ¿no sería también de invertir un poquito de dinero en cámaras de seguridad para estas escuelas o colegios que están delicados, que están, el entorno es muy violento, cámaras que puedan al menos dejar el rastro de quienes se acercan, no se acercan o cometen un delito? Sí, también nos hace referencia sobre implementación de cámaras cerca de unidades educativas para de esta forma prevenir delitos. Totalmente. De hecho, como parte del programa de comunidades seguras y protectoras, justamente fortalecer este eje de protección, que tiene que ver no solo con infraestructura, sino también, por ejemplo, no solo cámaras, sino también, por ejemplo, seguridad privada. En Durán hemos aumentado del 15% al 30% de seguridad privada en nuestras instituciones educativas. Por ejemplo, entra también la cooperación internacional. Tenemos una fundación que va a invertir en cámaras de seguridad dentro de instituciones educativas de Durán. Entonces, como pueden ver, es un trabajo constante, es un trabajo permanente, es un trabajo también progresivo. Entonces, sí, efectivamente, eso es parte también de un poco disuadir esta peligrosidad, donde cuando pues quieran cometer algún acto ilícito, pues estas cámaras puedan hacerlos pensar dos veces, pero definitivamente vamos en ese camino. Muy bien, entonces así más o menos la información que se orienta desde acá, donde estamos en la Secretaría de Educación, en lo que refiere al Gobierno Nacional, informando para noticias, compañeros. Muchísimas gracias, Eduardo, y también muchísimas gracias a Daniela Febres Cordero, subsecretaria de Educación del Distrito de Guayaquil, Zona 8, por haber estado con nosotros esta mañana y, bueno, pues contarnos parte de la gestión que se está realizando a través de esta cartera de Estado y contestar nuestras inquietudes. Oiga, mientras tanto, saludos a nuestro amigo